En fin, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Estamos comenzando un casi fin de semana nuevo en el canal Under Army, haciendo como siempre, retomando como siempre el análisis de la rica discografía del rock paraguayo y de la música paraguaya en general. Y bueno, hoy vamos a volver a hablar de una banda, digámosle bastante nueva. Estamos hablando de un grupo que debutó discográficamente hace apenas 2 años y que está... De lo que yo he visto, digamos, siendo yo una persona que más o menos está atenta a la movida de toda la música nueva que está apareciendo acá en mi país, es probablemente uno de los grupos de los que más ha dado que hablar dentro de lo que es la escena under / indie paraguaya de los últimos tiempos. Vamos a hablar del álbum debut de Mi Sueño Póstumo, autotitulado, llamado igual que la banda, lanzado en el año 2024. Muchos podrían considerar, no sé si la propia banda incluso lo considera un EP, este trabajo, aunque yo me cuesta llamarlo un EP porque, a ver, este disco tiene 5 canciones nada más, pero tiene una estructura muy particular. La primera y la última canción son canciones bastante largas que ocupan gran parte del minutaje, y sumados todos los minutos que tiene el álbum, tanto con ambas canciones largas como con las canciones cortas que están en el medio, que son 3, sumado todo da más de 30 minutos. Por ende, para mí un disco que dura más de 30 minutos, ya que dura más de media hora, ya podría considerarse básicamente un álbum, un LP. Si hay otros que lo consideran un EP, pues bueno, no los voy a tampoco contradecir, pero al menos yo lo considero ya formalmente un álbum, este debut de mi sueño póstumo. Una de las bandas más representativas, probablemente de las más representativas del movimiento, esta interesante renovación del movimiento indie con nueva sangre que se ha dado en los últimos años, y que está muy centralizado sobre todo en el shoegaze, y los sonidos más ruidosos, más corrosivos, más abrasivos, digamos, de la corriente indie de los últimos años. Hay que recordar que, bueno, la escena, entre comillas, indie paraguaya, podríamos decir que su primera generación apareció más o menos hace unos 10 años, cuando aparecieron los primeros grupos importantes, tipo X, Tender Cage, ¿qué otro grupo estaba? Bueno, los Crayolas, que siguen hasta el día de hoy. Ya un poquito más adelante tenemos a Cassette, tenemos a los propios chicos de Firulais. O sea, son bandas que sobre todo se centralizaban mucho, tenían, digamos, un énfasis muy, digamos, potente en lo que era el indie rock, digamos, más melódico, más tradicional, de bandas de los 90. Tenían también cierto toque de dream pop. O sea, eran grupos sobre todo mucho más melódicos, mucho más poppy, mucho más dreamy, con un enfoque mucho más dreamy, al menos desde ese punto de vista. X capaz era de los más... X era capaz una de las bandas más únicas, porque era prácticamente un grupo de surf rock psicodélico rarísimo. A veces hasta hacían avant-garde, daba la impresión. Sin embargo, en los últimos años, esta nueva sangre indie que ha aparecido, sobre todo en los últimos 2-3 años, ha empezado a incursionar en ciertos sonidos que por ahí nunca se habían explotado del todo acá en Paraguay. Y uno de ellos es el shoegaze. Sin duda que el shoegaze es un sonido que, por lo que se ve, está ganando mucha popularidad dentro de lo que es el público más joven. Y dentro de lo que es el público más joven, disculpen, tuve un pequeño lapsus, y mucha gente está como con ganas de recrearlo, lo cual es obviamente siempre bastante celebrable. Otros grupos, además de Mi Sueño Póstumo, que he visto que han llamado bastante la atención, incluso han llegado a ser entrevistados. Uno de ellos creo que es Chico Plastic. Hace poco estuve viendo, hace como 3-4 meses, estuve viendo un pequeño documental realizado por Vidal, este chico de los buenos oídos, que hizo un pequeño documental acerca de la escena shoegaze acá de Paraguay, hablando con todos estos grupos. Mi Sueño Póstumo, de hecho, fue una de las bandas que participó de dicho documental. Yo más o menos ya los venía siguiendo a ellos, desde el año pasado ya había escuchado un poco de ellos por ahí. Otra de las bandas que participó también de dicho documental de Vidal era, de hecho, una de las bandas de la que ya hablamos acá hace unos cuantos meses, que fue nada más y nada menos que Invierno del 92, que lanzó un disco muy bueno.
que ya lo tenemos analizado en el canal para el que quiera revisarlo. Pero bueno, hoy centrémonos en mi sueño póstumo, que es la banda de la que vamos a hablar hoy. Bueno, para empezar hay que decir que el grupo se forma en el año 2021. A ver, disculpen un rato, voy a ver algo, discúlpenme. Bueno, estamos de vuelta, disculpen la pequeña interrupción, tenía que solucionar algo antes de seguir. En fin, a ver, el proyecto como tal, como dije, comienza a gestarse en el año 2021, en principio por, digamos, los dos, digamos, la guitarrista de la banda, uno de ellos además voz principal, los cuales son Rafael Cosia y Santiago Florentín. Ambos se juntan en el año 2021 para, bueno, plantear ideas, para grabar demos, para componer canciones. De a poco empiezan a gestar el proyecto y con el paso del tiempo, más o menos ya acercándose al año 2022, o ya propiamente en el año 2022, se suman Sofía Ferreira en el bajo e Ismael Olmedo en la batería. Según me cuenta el propio Rafa Cosia, que es con el que contacté para digamos, obtener información de la banda más de primera mano, Santiago Florentín, Sofía Ferreira e Ismael Olmedo, que son los otros miembros de la banda además de él, digámosle que ya se conocían de antes, eran personas que ya contaban con formación musical, entonces ya se conocían de antes de ahí. Habían incluso formado un proyecto previo juntos, que eso es relevante porque influye en lo que se va a escuchar en este disco. Ya vamos a decir por qué. Entonces, así que cuando Santiago Florentín se empezó a juntar con Rafa Cosia, fue muy fácil invitar a Sofía e Ismael, porque ya lo conocían de antes, al menos a Santiago. Rafa Cosia, como dije, se encarga de la voz principal. Durante 2022 la banda se centra en un poco desarrollar e ir armando de a poco la formación, ir asentándose como banda hasta el año 2023, cuando finalmente deciden debutar en vivo y comenzar con sus respectivas presentaciones. Con el paso del tiempo deciden grabar su primer material discográfico, que es este álbum Mi Sueño Póstumo, su homónimo, junto a Joaquín Bogado, estrenándose, o más bien publicándose ya en el año 2024. Según me cuenta Rafa, la idea principal del grupo con este primer trabajo era mostrar algo así como lo que era la banda en ese momento. No había, digamos, ningún concepto mayormente elaborado dentro de lo que era no había un concepto mayormente elaborado dentro de lo que querían presentar en este primer disco, más allá de mostrar lo que era la banda en este primer momento, en este momento temprano, digamos, de su carrera. Mostrar una visión muy temprana de la banda, lo cual es obviamente celebrable, sobre todo teniendo en cuenta el resultado. Ya se están dando cuenta que el disco me gusta bastante. Estoy spoileando mi opinión, así que, pero bueno, es lo que hay. En fin, el álbum sale en el año 2024. Según me cuenta Rafa, si bien la banda podría considerarse dentro del estilo shoegaze, todos los miembros tienen, digamos, gustos bastante diferentes. Él me explicó, por ejemplo, que Ismael Olmedo, el baterista, tiene cierta influencia de Pink Floyd, es muy fanático de Pink Floyd, mi banda favorita también, por cierto. Digámosle que eso se nota en su manera de tocar la batería, particularmente en una canción, ya voy a decir cuál es. Santiago Florentín, que es el guitarrista, es probablemente, según me cuenta él, el integrante con que más se sumerge, digamos, en la cuestión de oír música nueva constantemente. Él es probablemente el impulsor principal, según me ha contado, de la visión de que la banda sea principalmente una banda de shoegaze. Él es uno de los más fanáticos de dicho estilo. En el caso del propio Rafa, bueno, él me cuenta que es mucho más fanático de de la música indie más al uso, de Strokes, bandas como Strokes, bandas como los Arctic Monkeys también, Tame Impala. Algo en lo que comparte también gusto con la bajista, que es Sofía Ferreira. Y es lo interesante de Mi Sueño Póstumo esto, y acá ya vamos a entrar directamente en el análisis del disco. Lo interesante de Mi Sueño Póstumo, más allá del hecho de que formalmente uno los escucha y se da cuenta que es básicamente una banda de shoegaze, lo interesante es que uno los escucha con detenimiento y se da cuenta que aún así tienen, digamos, ciertos
ciertos toques, digamos, de la música indie más, del rock indie más tradicional. A momentos uno escucha este álbum, Mi Sueño Póstumo, y se da cuenta de que hay cierta influencia de, bueno, uno encuentra ciertas convergencias o ciertas cosas parecidas a lo que uno podía escuchar en los primeros trabajos de Crayolas, por ejemplo. Uno escucha incluso un poco de post-punk, el post-punk más melódico sobre todo, en alguna que otra canción, o en algunos pasajes de ciertas canciones. Pero en todo momento eso está, digamos, pasado por el filtro del shoegaze de la banda, que es como el estilo principal. O sea, si ustedes están viendo la miniatura se darán cuenta que, bueno, puse un título bastante particular para definir este disco, porque es lo que realmente siento que es. Es un poco una ensoñación muy colorida, pero a la vez muy corrosiva. O sea, es como meterte dentro de un arcoíris que se está derritiendo, una cosa, algo así podríamos decir que algo así podríamos decir que se asemeja al estilo de la banda. O sea, el nombre de la banda la verdad que le queda perfecto, y el nombre del disco también, porque sí, en todo momento la cuestión onírica está muy presente en el sonido, a veces en las letras, pero sobre todo en el sonido. Se asemeja mucho, a momentos uno escucha este disco y se asemeja mucho a lo que podría ser un viaje psicodélico sobreexplotado, porque a ver, yo creo que si uno escucha este disco con ciertas cosas encima, se puede pegar un mal viaje interesante, porque si bien el disco es a momentos muy melódico, este trabajo a momentos es muy melódico, es como muy dreamy, tiene como ese otro carácter, como dije, más corrosivo, más ácido, que puede terminar deviniendo en que esa ensoñación que uno está teniendo mientras lo escucha medio se fracture, se termine volviendo en una cosa medio oscura, medio terrorífica incluso hasta cierto punto. O sea, es realmente muy interesante lo que hace el grupo con este primer trabajo. Tienen un segundo disco, vamos a ver ahora cuando toque analizarlo cuál fue la evolución del grupo, ya veremos eso, pero mientras nos centremos en al menos en particular, eso es lo mejor que puedo decir. Eso sí, les tengo que aclarar una cosa. Este tipo de música lo dije con Invierno del 92 y lo vuelvo a decir con este álbum de los muchachos de Mi Sueño Póstumo. Este tipo de música, este tipo de álbumes no son para todo el mundo, y eso es algo que tenemos que entender. Uno tiene que estar acostumbrado a este tipo de música, uno tiene que estar acostumbrado a esta cosa, digamos, de soundplay tan intenso. Tiene que tener el oído más o menos entrenado, más o menos tiene que haber escuchado una cierta cantidad de música de su vida para que le entre a la primera. Pero teniendo en cuenta el gusto de muchos jóvenes hoy en día, que yo veo que sobre todo los jóvenes, digamos, más orientados hacia lo alternativo, están como aceptando muy bien este tipo de música, pues no me sorprendería que la gran mayoría de ellos les guste. Así que si no han escuchado Mi Sueño Póstumo y les gusta el rock indie, denle una oportunidad, que sí o sí este álbum les va a gustar. Como dije, vamos a ver qué podemos decir del segundo ahora cuando toque analizarlo. Mientras tanto, vamos a pasar directamente a canción por canción. Bánquenme que tengo el tracklist acá. A ver, no me separé del tracklist, soy un poco bastante desordenado. A ver, banquen. Bueno, de todas maneras más o menos me acuerdo del tracklist. El disco abre con toda una declaración de intenciones, que es Mi Yo Mecánico. Mi Yo Mecánico es una canción de prácticamente 10 minutos, o sea, acá la plataforma marca 9,59, o sea, son prácticamente 10 minutos lo que dura esta canción. Es una canción larguísima. Y digo que es una declaración de intenciones porque arrancar un disco con un tema como Mi Yo Mecánico es desafiante, teniendo en cuenta el país en el que estamos. Porque Mi Yo Mecánico es básicamente una canción instrumental.
Es una instrumental, disculpen, es una canción experimental. De hecho, Rafa, cuando le pregunté por las canciones, él me comentó que esta canción un poco se compuso en base a una serie de ideas que tanto Santiago como él fueron como tirando y después las fueron ordenando para armar la letra, y se nota que la música que está por debajo de esa letra, o más bien por encima, porque la voz está como en este estilo de música, ustedes saben que la voz está ahogada, toda la música que está por encima se nota que es una constante improvisación que va avanzando, cargándose, llenando de atmósfera todo. Y me fascina. La batería es como todo es muy psicodélico en esta canción. La batería sobre todo es muy psicodélica, desde cómo está producida hasta cómo está tocada. Es como una batería que me encanta cómo suena, que me encanta cómo la toca Ismael. Porque es una batería que tiene un ritmo muy minimal, que se repite constantemente, pero que esa repetición constante y a la vez la pequeña síncopa que tiene, es como que le da un toque psicodélico rarísimo que se complementa muy bien con todo lo que la banda está haciendo por encima. Lo genial de este tipo de música es que a veces uno la escucha y no sabe diferenciar qué es qué, o sea, sobre todo con las guitarras. Uno escucha las guitarras de esta canción, por ejemplo, y están tan, digámosle, cuentan con tanto eco y con tanto soundplay que a veces hasta a veces parece que suenan las cosas que uno ni siquiera sabe muy bien qué es. En fin, mi yo mecánico, como dije, un tremendo tema para comenzar un disco, tremendamente desafiante, como dije, para teniendo en cuenta el tipo de música que hace la banda. Arrancar un disco indie con una canción así experimental, todo una declaración de intenciones, como dije. Después vienen dos canciones que están conectadas, probablemente son las dos más poperas del disco. Primero viene Bowls, que fue compuesta por Rafa Cosia, y la segunda es Juan, que fue compuesta por Santiago Florentín. Ambas canciones están inspiradas en lo mismo, según me contó Rafa. Ambas canciones se hicieron inspiradas en el ambiente, me imagino yo, o alguna anécdota ocurrida en el más que conocido bar Arsenal Cue, que está ahí en el centro de Asunción. Yo la verdad que solamente entré ahí una vez en mi vida. Iba a entrar una segunda vez, pero vi una fila de 2 cuadras y dije no voy a, no vale la pena. A ver, Arsenal Cue es uno de los bares más populares de acá de Asunción, sobre todo frecuentada por gente muy joven, o sea, gente que yo, por ejemplo, ya soy muy viejo para ir. Yo tengo creo que 32 años, yo tengo 32 años ya. La vez que fui tenía, ¿cuánto? Tenía unos 20... Creo que no tenía ni 22, A ver... Sí, no tenía ni 22 años cuando fui. Y normalmente ese es el promedio de gente que va ahí. O sea, el promedio de edad de gente que va ahí, según me ha contado. Como dije, no he vuelto a entrar en años ahí. Y es un poco un bar particular porque es un bar que se llena rápido, está en un primer piso, está como todo el mundo está como muy apretado y demás. Imagino yo que la letra vendrá de ahí. Y un poco hablando de las dos canciones, tanto de Bowls como de Juan. Bowls es capaz de una canción más saltarina, más tiene como un ritmo muy sí, marcado constantemente con la caja. Por ende, como dije, es una canción más saltarina, más fiestera, incluso a momentos hasta podría parecer una canción medio bailable. Tiene un coro muy simpático que me encanta. Y Juan es probablemente el momento en el cual la banda se acerca más al estilo de indie, digamos, más tradicional que se viene haciendo dentro del rock paraguayo desde hace ya unos años. Juan es una canción que es por ahí, digámosle, tomar la fórmula de bandas como de Crayolas o incluso bandas como Cassette en su primer álbum y volverla mucho más corrosiva a través de la enorme capa de shoegaze que le pone la banda Mi Sueño Póstumo. A mí no me sorprende que Juan sea la canción con la que la única canción de este disco que cuente, de lo que yo he visto al menos, que cuente con videoclip, porque es una canción que de todas las canciones del álbum probablemente es la más popera y la que más radiable puede sonar potencialmente. La cuarta canción es Ojos Tecnicolor. Según me contó Rafa, Ojos Tecnicolor es una canción vieja, es una canción que viene de hecho del proyecto anterior de Santiago, Sofía e Ismael.
un proyecto que ellos tenían que se llamaba Astro Way, según me contó. Originalmente la canción se llamaba My Technicolor Eyes, o sea, era una canción que estaba en inglés, o por lo menos el coro estaba en inglés, pero la banda estaba, pero Mi Sueño Póstumo decidió modificarla un poco, arreglarla un poco para lanzarla en este disco y convertirla en una canción en español. De todas, probablemente es la más garajera de todas, es la más, no sé si decir la más stroke de todas, podríamos decir, o sea, es la canción más puramente rockera 4x4 de todo el álbum. Me gusta muchísimo cómo funciona el coro porque es bastante garajero, como dije, es un muy buen tema. Y el álbum cierra con la que para mí es la mejor canción del disco, que es la canción que se llama con el grupo, Mi Sueño Póstumo, que dura 11 minutos. Lo curioso de Mi Sueño Póstumo, de la última canción, es primero cómo se va cargando. La intro es bastante larga, pero hace que valga la pena. La canción como que se va cargando, va agarrando fuerza. Y lo que más me llama la atención, y esto más o menos ya lo spoileé en la parte del análisis de disco más en general, lo que más me llama la atención es que el principal motivo de la canción, ese principal arpegio que hace, descendente, me hace acordar muchísimo como dije, a las canciones más melódicas del post-punk actual. Ahí te das cuenta un poco que más allá de que pueda haber una cierta variedad de estilos dentro de la escena indie actual, hay como ciertos puntos en común que todas las bandas tienen, ¿no? Y bueno, ese arreglo pequeñito descendente que tiene la canción es casi que el principal leitmotiv de todo el tema. Y es increíble cómo alrededor de él se construye una canción de 11 minutos que no logra cansarte nunca. Y me sorprende también que en una canción que tiene también un tinte bastante experimental, al igual que la canción con la que se abre, que es Millón Mecánico, se logre meter una melodía tan atractiva, porque la melodía de Mi Sueño Póstumo es sumamente atractiva, sumamente fácil de seguir. Mi Yo Mecánico capaz no tenía esa característica, era una canción experimental al uso, o sea, mucho más psicodélica, mucho más ambiciosa, pero Mi Sueño Póstumo es una canción que te puede llegar a entrar a la primera si es que estás más acostumbrado, digamos, a este sonido tan abrasivo que tiene el shoegaze. Y me encanta el hecho de que la banda termina la canción con una especie de semi-jamming tremendamente ruidoso, tremendamente corrosivo, tremendamente infernal, que bueno, le da un cierre acorde a un álbum que, como dije, es una especie de viaje psicodélico corrosivo, pero muy hermoso al mismo tiempo. Como dije, sin duda un disco muy, muy recomendable dentro de la nueva escena, dentro de lo que se conoce como la nueva escena indie paraguaya. Ya veremos qué tenemos para decir del siguiente disco de Mi Sueño Póstumo cuando toque analizarlo. De momento este ha sido el análisis de su álbum debut. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compartan mi trabajo para que llegue a más gente. Y nos vemos la próxima semana probablemente, si Dios quiere. Dios los bendiga, chau, chau, nos vemos.